Buenas tardes. Bueno, continuaremos con la lectura de Hechos. Vamos para el capítulo 4. A quienes han seguido, pues acá por el canal, las lecturitas. Si les han gustado, no olviden poner el like, suscribirse al canal y poner la campanita que les anuncia cuando sale un nuevo video o de pronto cuando hago algún en vivo. No todos serán en vivo. Y pues bueno, esos son los beneficios que trae el canal. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que es viva, porque llega a nuestras vidas, porque tú nos hablas a través de ella. Porque lo mejor que podemos hacer es leerla y a través de ella escuchar tu voz, tu tono, lo que tú quieres. Gracias, Padre, porque todos podemos tener una Biblia en casa y acceso a ti en todo tiempo y en todo momento. Gracias por este tiempo que nos regalas. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Pues aquí ya les caen a Pedro y a Juan, los de la guardia del templo, por celos de los saduceos, los escribas, los fariseos. Realmente todos tenían celo de ver la sabiduría que estaban teniendo estos apóstoles, que realmente eran hombres que venían de la ignorancia y enseñaban con tanta sabiduría. Pero recuerden que es que ellos ya vienen con el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo es el que habla, y como veíamos en el capítulo anterior, así fueran lenguas, Él dice lo que quiere decir, que es mejor que cualquier mensaje humanista, con buena intención, con buena actitud, deseándote lo mejor. Cuando el Espíritu Santo es el que habla, a través del que sea, su mensaje va a ser más claro a nuestras vidas que cualquier cosa. Entonces, de eso sentían celos ellos. Era el Espíritu Santo el que estaba hablando. Entonces, si uno pudiera decir, entonces, ¿eran celos de qué? Del mensaje del Espíritu Santo. Pero como no estaban en esa relación, como ya lo veíamos antes, pues no lo podían entender, no lo podían comprender y no querían, porque su corazón no estaba dispuesto a eso. Ya estaban apegados a lo otro. No querían el nuevo mensaje, ni la nueva forma del mensaje. Entonces, ¿qué pasó? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. O sea, ¿qué creyeron? Lo que estaban hablando ellos. Que la resurrección era a través de Jesucristo. La resurrección en Jesús. Por eso esa es uno de nuestros dogmas de fe como creyentes. La resurrección de Jesucristo. Eso es no negociable. Por eso no es equiparable a ningún otro profeta, a ningún otro ser sobre la faz de la tierra es equiparable. Ellos no anunciaban ninguna otra cosa diferente, ni aparición diferente, nada distinto a la resurrección de Jesucristo. Y muchos creían ¿en qué? En la resurrección de Jesucristo. Entonces muchos creyeron esa palabra, y el número de los varones era como 5,000. 5,000 varones que a través de Pedro y Juan
creían en la resurrección de Jesucristo, mensaje que se daba a través del Espíritu Santo y terminaba generando celos en los líderes de la iglesia. Hasta ahora eso es lo que ha pasado en este capítulo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Ya todos, o sea, otra vez se nos volvió esto un problema. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Les recuerda un poco la escena con Jesús? Y otra vez ahí Caifás. Yo creo, o tiendo a creer, o por lo menos quiero creer, que Caifás no volvió a dormir tranquilo después de la muerte de Jesús. Que eso es un imaginario mío. Pero eso creería yo por lo menos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, fíjense cuando el que habla es el Espíritu Santo, y ya este Pedro es otro Pedro. Miren este Pedro, ya esta es la tercera vez que va a hablar, de una manera tan categórica. Lleno del Espíritu Santo les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. O sea, nos traen aquí porque hicimos el bien a una persona enferma. Entonces este hombre fue sanado y los interrogan por eso. Entonces, como nos llaman porque hicimos el bien a otro hombre, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, o sea, ese que crucificaron, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. La cabeza, la piedra cabeza del ángulo que ellos reprobaron, o sea, ellos rechazaron. Ustedes rechazaron la piedra cabeza. Pero aquí yo les digo, la cabeza es Él, es Jesús. Él es la piedra, que además está anunciada desde Isaías. Es esta. Y en ningún otro hay salvación. Pedro lo ratifica. En ningún otro. Y yo vuelvo y lo digo aquí a través de cada capítulo de este libro. No hay ningún otro nombre que salve. Ningún otro. Cualquier otro nombre que a usted se le ocurra. Es que yo soy salvo por el nombre que se le ocurra. Que no es Jesús, no es. Y aquí Pedro lo dice. Lo repito. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ningún otro nombre. Ninguno. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, o sea, lo que hablábamos ahorita, eran pobres, como campesinos, como pues, los pescadores, gente demasiado humilde, galileos, además con un acento especial que delataba que eran así, se maravillaban. O sea, ellos también quedaban, pero es que lo que dicen es impresionante. Cómo se expresan es impresionante, porque era el Espíritu Santo. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y estos fueron de los que estaban con Jesús, el que habíamos crucificado. Y las sanidades continúan a través de ello. A través de ellos.
Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. O sea, y el cojito que ya no estaba cojito, que danzaba, alababa y agradecía al Señor, ¿se acuerdan? Estaba ahí al lado revoloteando y decían, sí, pero ¿y cómo decimos que no lo sanó? Si es el que ha estado aquí toda la vida, que todo el pueblo reconoció, ¿se acuerdan que lo habíamos leído? Todo el pueblo en la hora novena, que eran más o menos las 3 de la tarde, se dio cuenta que el que siempre pedía limosna a la entrada del pueblo ahora estaba brincando y saltando y sano y agradecido con Dios. ¿Cómo decimos que no hubo ese milagro? Y todo el pueblo se dio cuenta. Y ahora miren la sabiduría de estos. Entonces no podían decir nada en contra. ¿Qué podemos decir en contra de ellos? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Les dijeron, listo, ustedes espérennos afuera, necesitamos hablar de esto. O sea, como una junta sacerdotal de escribas, saduceos, que ahí era cuando se ponían de acuerdo, que siempre estaban peleados, y fariseos, para discutir este asunto. Los del Sanedrín, los muy sabios, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Esta señal sí pasó, notoria a todos los que moran en Jerusalén. A todo Jerusalén le quedó claro la sanidad de ese hombre. Y no lo podemos negar. Ese es el problema. Es que no podemos negar que esto sí pasó. Y no podemos negar que además ellos dicen que es en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese que crucificamos. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. O sea, el nombre de Jesús. Que no le hablen a nadie más de Jesús. Asustémoslos, amedrentémoslos. Y ese será el tipo de oposición que encontremos los que hablamos de Cristo. Los que cuando tengamos de pronto un arma en la cabeza y nos quieran silenciar el nombre de Jesús, digamos, no hay ningún otro nombre, es Jesús. ¿Y va a morir por él? Sí. Sí. ¿Qué mejor motivo para morir que Jesús? Y llamándolos, les intimaron, los intimidaron, los asustaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. O sea, donde ustedes digan ese nombre otra vez, grave. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, ¿ustedes a quién obedecen primero? ¿A los hombres o a Dios? Respuesta obvia, a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. O sea, no vamos a dejar de decir la verdad. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Entonces, fíjense la respuesta de este pueblo, que en la hora novena, todos van a la hora de la oración hacia el templo, y llevaban haciendo esto años. Y no habían glorificado a Dios de esta manera como hasta este día, después de que Juan y Pedro testificaban de Jesús a través de un milagro, expresándose por medio del Espíritu Santo. El pueblo creía y glorificaba a Dios. Resultado de cualquier acción en la iglesia, fuera de ella, en el nombre de Jesús, es que los que escuchan o ven ese testimonio terminan glorificando al Señor. Y es lo que dice acá.
ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, o sea, ¿lo conocían o no lo conocían? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, o sea, todos los demás, los discípulos, apóstoles, o sea, los suyos, que ya era una congregación grande, unánimes, unidos, alzaron la voz a Dios y dijeron, miren lo que dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. O sea, con toda sabiduría, con toda fluidez, con todo conocimiento, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Espíritu Santo, te da la palabra del Señor frente a quien tú quieras. El enemigo más grande, con tus hermanos unánimes. ¿Vieron esa oración tan larga? La oraron todos al tiempo, en la presencia del Espíritu Santo. Y ahí el Espíritu Santo los volvió a llenar. Imagino que eso es algo majestuoso. Y tembló. Está el Espíritu Santo y tiembla. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Eran uno. Lo que Él quiere en la iglesia, uno. Y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todo era de todos. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ese era el evangelio en ese momento, la resurrección de Jesús. ¿Y quién era Jesús? Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Entonces es gracioso porque mucho de lo que critican de la iglesia cristiana, evangélica, protestante, es que habla mucho del diezmo. Y hay personas que dicen, pero el diezmo ya no está en el Nuevo Testamento. Es que yo no estoy obligado a diezmar. O es que eso era de la ley. Si nos vamos a lo que dice el Nuevo Testamento, vendían todo para la iglesia. Todo. Y todo era de la iglesia, o sea, ya somos un organismo. Ya somos uno solo como iglesia. Todo está entre nosotros. Nada es en particular. Nada va en necesidad individual.
Es de todos. No habla del diezmo, no habla de la 10ª parte. Todo, todo en nuestra vida para el Señor. Eso es clarísimo. ¿Para cuál Señor? Jesús resucitado. Y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se partía a cada uno según su necesidad. Si ya todo es de todos, ¿qué necesitan? Y se daba al que necesitaba. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Todo a los pies del Señor, todo a los pies de su iglesia, todo a los pies del ministerio del Señor, de Jesús resucitado. No hay ningún otro nombre. Cuando estamos unánimes en oración, Él nos da la interpretación, la palabra adecuada por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y no le tendremos miedo absolutamente a ninguna circunstancia, porque lo principal siempre será el nombre que es sobre todo nombre. Y no hay ningún otro nombre dado a los hombres para salvación. Lo dijo él, lo dice Pedro, y ahí está ratificado. Y gracias al Señor por su palabra, por su verdad, por el sacrificio a través de su Hijo Jesucristo en nuestras vidas. Y si estás escuchando esta palabra, recuerda que el único nombre es el de Jesús, no hay ningún otro. Señor, gracias por este 4º capítulo del libro de Hechos. Gracias por estos grandes de tu ministerio, del apostolado, por estos enviados tuyos. Qué privilegio, Señor, ser portador de tu palabra. Y cuando haces ese llamado, qué privilegio compartir tu nombre, tu resurrección, sabiendo que no es fácil, que hay cárcel, que hay persecución, que hay interrogatorios, que hay prejuicios, que hay agresiones verbales, que hay descalificaciones y burla. Pero qué privilegio recibir todo eso por causa de tu nombre. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor y porque te reconocemos como nuestro Señor en todo tiempo y en todo momento. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Un abrazo gigante.